Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de contar con Germán Pérez Zavala, que ha sido oficial técnico de bomberos durante 36 años en el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Es ingeniero técnico industrial y es un experto y un referente a nivel nacional en el mundo de la protección contra incendios. Es una persona de grandísima relevancia en el sector, que ha dado multitud de cursos por toda España y que cada vez que se aprueba una normativa nueva, pues allí lo llaman para que le explique el desarrollo de la misma, ¿no? Y le explique y le cuente pues cómo se aplica esa norma, ¿no? Y esta tarde pues vamos a hablar de lo que son los proyectos alternativos dentro del mundo de la protección contra incendios, que son aquellos proyectos que podemos desarrollar cuando el caso en el que tenemos entre manos pues no cumple escrupulosamente o estrictamente con lo que nos marca la normativa de protección contra incendios, ¿no? Pues buenas tardes, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir. Muy bien. Y bueno, empezamos la conversación. Perfecto, cuando quieras. Bueno, Germán, nosotros desde nuestro estudio de ingeniería y hablándolo con muchos compañeros, tenemos muchas veces la problemática de que cuando nos enfrentamos a elaborar o diseñar un proyecto en la parte de protección contra incendios, nos encontramos con ciertas limitaciones o restricciones que la normativa nos impone a la hora de diseñar un edificio. Estas restricciones o estos cumplimientos o estas exigencias pueden ser factibles o asumibles en la mayoría de los casos, pero existen una serie de casos en las cuales, digamos, cumplir con la exigencia de la normativa implicaría, pues bien, o atentar contra el edificio que tiene una protección arquitectónica determinada, o bien que la propia imposición de esas medidas correctoras hicieran directamente inviable o casi inviable la actividad económica en la que estamos proyectando, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues me gustaría que nos contaras si tenemos algunas alternativas que permita la propia norma, ¿no? Así que bueno, cuéntanos qué es lo que en este aspecto. Sí, ya te entiendo, es una problemática muy habitual y que se ha venido llevando desde hace tiempo. Y desde hace tiempo ya se están haciendo unos proyectos, denominados proyectos alternativos, de forma general, que son precisamente proyectos que se elaboran para ese tipo de edificación, como tú bien dices, que por algún motivo, por la antigüedad del edificio, o a veces incluso porque el arquitecto quiera proyectar ese edificio de una forma determinada. Pues darle más libertad, ¿no? O sea, Sí, darle una sectorización mayor o darle una, no sé, cualquier motivo que quiera el arquitecto. Y entonces en ese caso tendríamos que echar mano a otro tipo de proyectos que se llaman proyectos alternativos, ¿no? Soluciones alternativas, que son proyectos que se apartan del cumplimiento 100% de la legislación, ¿vale? Estos proyectos, como te he dicho, ya se llevan haciendo desde hace tiempo, pero quizás últimamente es cuando la normativa incluso le ha dado ya un mayor protagonismo, haciendo mención a ellos y autorizándolos en cierta medida de que se puedan emplear, ¿vale? son proyectos que son autorizables Sí, sí, sí. o que son viables, aunque no cumplan con lo que dice el Código Técnico o el Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos Industriales de aplicación, ¿no? Correcto. La única condición que se pide en ese tipo de proyectos es que al final las condiciones que se consigan en el proyecto, las condiciones de seguridad contra incendios que se consigan en ese proyecto alternativo, deben ser al menos equivalentes a las que se obtendría con la legislación en el caso de que esa legislación se pudiese aplicar a ese tipo de edificio o ese tipo de establecimiento. Ya. O sea que no por hay que tener un proyecto alternativo vamos a menoscabar las condiciones de seguridad del edificio. Entiendo yo, ¿no? No se pueden nunca menoscabar las condiciones. Tienes que demostrar en tu proyecto alternativo que se consiguen al menos las mismas condiciones que conseguirías con la aplicación del proyecto que cumpla la legislación, lo que se llaman concretamente las exigencias básicas para que ese edificio tenga seguridad contra incendios, ¿no? Vale. Y antes de esta exigencia básica, podemos hablar de algunos ejemplos para entender casos que sean, digamos, bueno, que nos vengan a la cabeza, que sean más o menos recurrentes o que puedan, digamos, solventar una problemática en un momento determinado, que tú conozcas Sí, donde claro. sean de aplicación estos Bueno, proyectos. yo en el desarrollo de mi labor profesional en bomberos en Málaga yo he visto, yo creo que recuerdo 3 proyectos alternativos prácticamente, ¿no? Uno se hizo más bien por la garantía de tener
la evacuación del edificio, en este caso era la Rosaleda, cuando se hizo la ampliación de las tribunas, que se quiso ver en una zona que se estrechaba un poco la vía de evacuación de una de las tribunas, y se quiso comprobar exactamente qué es lo que ocurría, ¿no? en ese estrechamiento, qué flujo de personas quedaban, ¿no? También se hizo una evacuación, una simulación de evacuación en el Palacio de Justicia cuando se hizo el proyecto. Y las dos, fíjate, las dos han sido a nivel de evacuación, ¿vale? Una simulación de evacuación. Y después se hizo otro más cuando se hicieron unas naves de logística, que lógicamente la gente de logística quiere muchos metros de almacenamiento, no quiere sectorizar en menos metros, y concretamente el proyecto incumplía el límite del sector El de sector incendios, máximo, ¿no? sí, que establecía el reglamento de O industria. sea, que aunque por operatividad el titular necesitaba unos sectores mayores de los que la normativa le pedía, ¿no? Y para conseguir tenerlos, pues aplicaron o proyectaron o hicieron o desarrollaron un proyecto alternativo, ¿no? Correcto, demostraron que el hecho de tener más superficie de sector no condicionaba o no minoraba las condiciones de protección contra incendios del edificio. Es verdad que después se pueden emplear en otros casos, ¿no? Que a veces se producen. Por ejemplo, puede ser que es un edificio que necesita 2 escaleras de evacuación porque sea un residencial público que tenga más de baja más 3, y el edificio ya esté construido, sea antiguo. Claro. Bueno, yo entiendo que al propietario de ese edificio el tener que hacer una segunda escalera va a quitar un montón de habitaciones que el hombre lógicamente le va a venir muy bien. O en el caso de que tengamos una sola escalera que tenga que ser protegida y no se pueda proteger, o que tengamos un local con un recorrido de evacuación mayor de los 25 metros que marca normativa con una salida, o más de 50 con 2, o por ejemplo el caso que hemos visto de la logística, de que yo quiera tener un sector de incendios de más superficie, ¿no? Es decir, que hay muchos casos que son muy comunes, pero seguro que salen otros casos que a lo mejor Claro, que todavía no hemos visto todavía, y que tenga esa posibilidad de aplicar ese proyecto. En el caso que me comentas de los edificios residencial públicos, que son digamos, el caso de los hoteles, entiendo que si la normativa nos pide a partir de baja más 2, o sea, ya en baja más 3, tener 2 escaleras, independientemente de la superficie que tenga el edificio construida, pues claro, cuanto más pequeño en superficie sea la planta de ese edificio, mucho más drástico es poner una segunda escalera, porque estamos, digamos, eliminando un porcentaje muy alto usable como habitaciones, ¿no? Correcto. Con lo cual ahí entiendo que... Además, fíjate tú que es curioso porque el propio DBSI, el documento básico, hace proyectos alternativos, hace medidas alternativas. Concretamente, el residencial público te dice que tú tienes que tener 2 salidas de planta, pero te lo evitas cuando tienes menos de 20 personas, ¿no? Dice, bueno, pues... Y un sistema de detección. Y un sistema de detección, con lo cual digamos que está permitiendo, ¿no? Que ese edificio tenga una sola escalera en vez de 2, pero porque estás compensando ese incumplimiento con una baja ocupación, ¿vale? O una escasa superficie de planta, o bien con una instalación de detección que va a mejorar la evacuación del edificio. Sí, nunca había pensado en que ese tipo de medidas realmente son como medidas alternativas. Claro, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el DBSI permite un 25% más de recorrido si tiene rociadores, ¿no? Claro. Entonces, eso son medidas alternativas. Totalmente. Y pasa lo mismo con las cocinas, ¿no? O sea, con las cocinas que te permite evitar la sectorización si metes un sistema de extinción automática. Exactamente igual. Claro. Muy bien. Pues bueno, y en el caso de la Rosaleda que me has contado, que no lo conocía, ¿qué se demostró ahí? O sea, entiendo que sería porque las vías de evacuación incumplían en algún momento, en algún parámetro, ¿no? Lo que marcaba la normativa, que entiendo que sería código técnico o CPI 96, no sé. CPI. La CPI 96 en aquella época. Y sin embargo, entiendo que con una simulación, que ya hablaremos de lo que es una simulación, de los flujos de evacuación, ¿no? Entiendo que se demostraría que la evacuación se realizaba sin problemas, ¿no? Sí, era un recorrido de evacuación exterior, unas escaleras que había al final de un pasillo de tribuna, que nosotros detectamos que la anchura no cumplía con la que marca la normativa en recorridos exteriores, y entonces se comprobó exactamente, concretamente fue con el Lion, un programa de evacuación, se comprobó exactamente si ese parón de personas que se producía era realmente importante como para considerar el hecho de ampliar otro recorrido mediante otra escalera o ampliarla, ¿no? Y al final se comprobó que no, que el flujo iba más o menos constante
y que ahí realmente no se acumulaba un número excesivo de personas. Y la evacuación cumplía con Sí, y se parámetros de consideró la seguridad. validación del tema. Concretamente en el Palacio de Justicia se hizo más que nada, pues yo creo que fue un proyecto que tenía un presupuesto bastante alto y al final pues se quiso hacer como comprobación de que también el edificio cumplía, aunque no se detectó ningún incumplimiento normativo, pero se quiso hacer como seguridad de que el edificio era seguro en cuanto al tema de evacuación. Vale, genial. Bueno, pues hablamos de los proyectos alternativos. Hay varios tipos de proyectos alternativos, ¿no? Sí, sí, digamos que existen 3 modalidades de proyectos alternativos. Y sobre todo ahora con la aparición de la guía técnica de la aplicación del reglamento de industria, del nuevo reglamento de industria, que prácticamente, por eso te comentaba antes el apoyo que ahora, o sea, digamos la apuesta que ha hecho el Ministerio de Industria por los proyectos alternativos, que la guía técnica está basada entera en los proyectos alternativos. Y ha sido la primera vez que se ha clasificado de una forma 3 tipos de proyectos alternativos. Uno serían los diseños de seguridad equivalente, el segundo podríamos decir que serán los proyectos prestacionales y uno nuevo que ha aparecido con la guía, que son las adaptaciones razonables, ¿no? Serían los 3 grandes grupos o tipos de proyectos. Tipo de proyectos, sí, sí. Y no sé si quieres que te pueda comentar la diferencia que Sí, existe. bueno, primero entiendo que tenemos, o sea, que la legislación, tenemos una legislación que nos da soporte a poder utilizar este tipo de proyectos, ¿no? ¿Qué norma es? Sí, bueno, hay una legislación, bueno, la legislación que regula la redacción de este tipo de proyectos es la UNE, la ISO, la 23932 del 2007. Aquí ya tenemos una norma ISO. Sí, hay una norma ISO que regula cómo debe ir ese proyecto y cómo debe ser el proceso, ¿no? El procedimiento, ¿no? De autorización del proyecto. De la documentación que tienes que ir elaborando en el proyecto alternativo, sí. Vale, y en España tenemos 2 grandes tipos de proyectos, ¿no? Desde el punto de vista de contraincendio, desde el punto de vista prescriptivo, ¿no? Que tenemos el Código Técnico de la Edificación. Normativa, 2 tipos de normativas, sí, en función de los usos, ¿no? El Código Técnico de la Edificación para usos, digamos, que no son industriales, y el Reglamento de Industria, que además ha salido su nueva versión ahora publicada en 2025, para los establecimientos industriales. Ambos tipos o ambas normativas contemplan la posibilidad de utilizar este tipo de... Claramente la contempla. Ya el reglamento de industria, el nuevo reglamento de industria, sí que establece ya en el punto 1, en el objeto del reglamento, que dice que lógicamente para que se pueda establecer y definir los requisitos que debe tener una industria concreto con relación a la seguridad contra incendios, que lo pueda hacer bajo el punto de vista de cumplir lo que dice el reglamento, de pe a pa, digamos. Sí, prescriptivamente. Prescriptivamente. O bien que puedas hacer un proyecto alternativo donde tú puedas contemplar en función del tipo de establecimiento, el uso, la carga de fuego, una serie de parámetros, comprobar la evolución del incendio y ver efectivamente si realmente las salidas están operativas después de un tiempo, en fin. Y perfectamente lo deja claro en el texto, ¿no? Incluso con las ubicaciones no permitidas que establece, ya deja claro que esas ubicaciones no permitidas se pueden permitir si con un proyecto alternativo puedes demostrar que esa ubicación o ese establecimiento industrial cumple las condiciones equivalentes a las que obtendrías con la aplicación del reglamento. Y el DBSI, el Documento Básico de Seguridad contra Incendios, ya desde hace tiempo, en la parte primera del Código Técnico, concretamente el artículo 5, te dice que el cumplimiento de ese reglamento, o sea, de esa normativa, es por el cumplimiento de todos los documentos básicos que lleva, o bien por técnicas de seguridad equivalentes, ¿no? Que tendrán que plantearse y que el proyectista tiene que elaborar y además tener en cuenta la propiedad, esas condiciones que el proyectista ha considerado en ese proyecto de seguridad equivalente, ¿no? Y vamos, desde hace tiempo ya la legislación lo está permitiendo. Sí. Cuando hablaba antes de ubicaciones no permitidas, que me ha venido a la cabeza el caso de los trasteros, ¿no? De alquiler en plantas sótanos de edificios residenciales, ¿no? Que en muchas ciudades existen edificios de vivienda que tienen plantas sótanos, que son locales comerciales, que tienen un bajo aprovechamiento porque pues no tienen la accesibilidad para que un comercio se implante o una actividad de uso, digamos, de característicos del uso habitual, ¿no? De características, actividades habituales se implanten en él. Sin embargo, ha surgido últimamente la necesidad
social, ¿no?, de tener trasteros de alquiler porque, bueno, pues acumulamos demasiado enseres y en casa a lo mejor no nos caben y buscamos sitios donde almacenarnos, ¿no? Entonces, sé que han aparecido este tipo de locales que hasta hace un tiempo, pues al tratarse de un edificio que tenía estructura compartida con el resto de la edificación y estar en una planta sótano, y también porque la propia normativa, ante la imposibilidad de determinar claramente el tipo de material que se iba a acumular en él, pues le establecía un grado determinado de riesgo, ¿no?, que en este caso sería el riesgo medio 5. Entonces, la normativa de protección contra incendio que se le aplicaba decía que ese tipo de riesgos en plantas sótanos de edificios con estructuras, en edificios con estructuras compartidas, pues era una ubicación no permitida, por lo cual era inviable la implantación de este tipo de actividades en plantas sótanos. Me dice ahora que con este nuevo tipo de proyectos, ¿no?, estos proyectos alternativos, podríamos incluso conseguir que ese tipo de actividades se implantasen en esas plantas, sótanos, que son ubicaciones no permitidas en principio, si conseguimos justificar que la seguridad contra incendios, tanto del edificio como de los ocupantes que estuvieran dentro del edificio, fuesen asimilables o equivalentes a las que tendrían si ese edificio, o sea, ese local en planta sótano, estuviese en planta baja, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Correcto. Sí, la forma de trabajar con una legalización de este tipo de establecimientos, que como tú bien dices, es un boom, porque antiguamente, sobre todo en las barriadas donde son antiguas, donde los arquitectos en su época, no en los proyectos que hacían, no contemplaban los trasteros. Y ahora cuando tú les das la opción de poder guardar la ropa de temporada, la bicicleta del niño, todas estas cosas, pues evidentemente se los llevan de las manos, como se suele decir. Y hoy en día es verdad que concretamente con el tema de la ubicación es complicado porque no se pueden, aplicando la normativa, tener este tipo de trastero de alquiler en plantas de sótano. La forma de trabajar en un proyecto alternativo, en este caso concreto, sería demostrar que ese trastero que está en el sótano, nos imaginemos que estuviese en planta baja, con la misma configuración, con los mismos recorridos, con la misma distancia, exactamente igual. La misma distribución, lo único que lo subimos de planta, ¿no? Correcto, simplemente uno está en sótano y otro está en planta baja. El de planta baja estaría autorizado, ¿vale?, cumpliría la legislación porque está en planta baja, el de sótano no. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Mejorar las condiciones de protección contra incendio del trastero del sótano. Por ejemplo, se me ocurre pensar, pues, haciendo un sistema de detección automática que pueda tener un radio, una mayor amplitud en caso de la instalación de los detectores automáticos, con un sistema de alarma que diera mensajes en vez de sonar un sonido de una alarma, que la persona que puede estar en un trastero puede desconocer de dónde proviene ese ruido y qué significa esa alarma, ¿no? Entonces, que dé unos mensajes a la persona que pueda estar dentro del establecimiento, con una instalación, por ejemplo, una mejora de la instalación de señalización, ¿no? Con la instalación, en vez de con una señal fotoluminiscente que emite una luz que recibe, sino una señal luminosa, ¿no?, luminosa que va emitiendo continuamente, ¿no? Es decir, con los LED, tipo LED, o bien en el perímetro de la salida, incluso en los recorridos, es decir, que facilite, ¿no?, la evacuación. Y podemos seguir ampliando, es decir, podemos poner un sistema bien de mejora de la ventilación, por ejemplo. Mejora de ventilación, un sistema de agua nebulizada, por ejemplo, para los trasteros. Es decir, podemos ir aumentando y te puedo asegurar que el objetivo final, es decir, demuestras que el trastero que está en el sótano es mucho más seguro que el trastero que está en planta baja. Que no tiene todas esas medidas adicionales y que la normativa en planta baja no se las pide. No se las pide. Entonces, claro, nosotros podemos ir aumentando hasta llegar al punto en que demostremos que la seguridad va a ser mayor, incluso en ese establecimiento que no está, entre comillas, permitido, por estar en el sótano, que el establecimiento que sí está permitido, que está en planta baja. Entonces es una forma de garantizar o de conseguir que esos trasteros que están ahí, gente que tiene locales en planta sótano, que a lo mejor tienen pensado montar unos trasteros de alquiler, ¿no?, y que ya saben que a lo mejor no se les permite, pues que tengan la posibilidad. Una viabilidad, ¿no? Claro, de darle una habilidad a ese establecimiento. Claro, porque nosotros a lo largo de estos años que hemos estado haciendo proyectos utilizando la normativa, pues nos hemos dado cuenta de que, bueno, en definitiva es una guía que tienes, donde tienes una serie de usos característicos, tiene una serie de condiciones de recorrido, de superficie máxima y tal,
pero después en el desarrollo de un incendio hay muchas condiciones que influyen que la propia normativa no contempla. Está claro. Con lo cual, la mejora de esas condiciones que influyen en el incendio y que pueden minimizar la gravedad del incendio, que puede mejorar la evacuación, que puede la disipación de humo y calor, que la normativa no contempla, pues claro, si conseguimos mejorar esas condiciones, en realidad estamos haciendo edificios más seguros, ¿no? Totalmente. Y un poco entiendo que esto será el sentido, o sea, digamos, el sentido, ¿no? de Sí, existe un método de evaluación de riesgo, que es el método Meredicte, que es un método de evaluación que está basado precisamente en el Código Técnico de la Edificación, que es un método que comparaba, se hacían dos cálculos, ¿no? De un edificio que cumplía normativa, y otro edificio que no cumple normativa. Y tú tenías la posibilidad de meter parámetros en ambos casos, ¿no? y de modificar esos parámetros. Claro, había parámetros en ese método que mucha gente se quedaba un poco asombrado, ¿no? Por ejemplo, el parámetro de la cercanía de un parque de bomberos, claro. Por ejemplo. Dice que evidentemente no es lo mismo un hospital que tenga un parque de bomberos enfrente, que tenga que tardar bombero, que te digo yo, 20 minutos en llegar al hospital, claro, evidentemente. Y eso la normativa no está. No lo contempla. La normativa no contempla el tema de los planes de autoprotección, no contempla qué entrenamiento tiene el personal que está en ese establecimiento, en ese edificio, ¿no? Que se va a actuar ante un incendio, ¿no? Tú puedes tener las instalaciones mejores del mundo, pero si la gente no sabe utilizarlas, no sabe lo que le está diciendo la instalación... No sabe cómo evacuar, ¿no? Cómo dirigir esa evacuación de ese personal. Evidentemente, no hacer simulacros para tú poder... si tú tienes edificios, yo no te digo edificios donde haya... personas que no estén acostumbradas, como puede ser un residencial público, pero te refiero a edificios de uso administrativo, de uso docente, hospitalario, es decir, edificios donde el personal más o menos es constante. Ese personal, si tiene un entrenamiento en cuanto a las medidas que tiene que tomar en caso de incendio, eso tiene un valor muchísimo mayor que el incumplimiento de algún aspecto de la legislación. Claro. Es así. Efectivamente. Muy bien, pues bueno, volviendo a los proyectos alternativos, ¿no? Habíamos hablado de las técnicas de seguridad equivalentes, de los diseños prestacionales y de las adaptaciones razonables. ¿Podemos ir desarrollando algunos, o sea, digamos, estos, por lo menos los dos tipos primeros, que son los que estamos utilizando, los que se están utilizando ahora mismo, digamos, más habitualmente, ¿no? Porque las adaptaciones razonables entiendo que todavía no las tenemos un poco... No están claras. Las tenemos un poco, sí. Estamos esperando que se desarrollen, ¿no? Un poquito mejor, ¿no? Pues bueno, si te parece, pues podemos hablar sobre lo que son, o sea, la diferencia entre técnicas equivalentes y lo que son los proyectos prestacionales. Vale, perfecto. Pues vamos, las técnicas de seguridad equivalentes están basadas en el uso de documentación que pueden ser normativas de otros países o guías guías técnicas que son también de asociaciones o de empresas de seguros, por ejemplo, que también trabajan mucho en el tema de la protección contra incendios. Sí, perdona que te interrumpa, porque he oído que muchas veces, somos, digamos, la tendencia empieza en otro país, sea el norte de Europa o ya sea Estados Unidos, ¿no? Y al final viene a España, ¿no? Viene con un poquito de retraso, pero al final vamos adoptando un poco criterios que ya se han aprobado en otros sitios, ¿no? Y me hablas tú de las compañías de seguro. Recuerdo el caso de operadores hoteleros que son de cadena americana, donde ellos tienen muy claro que las condiciones que tiene que cumplir su edificio, más allá de las que le exija la normativa local o nacional, son las que le imponga su propia la compañía de seguros, porque es que si no, no tiene asegurado el edificio. Claro. Por lo cual, y le imponen unos estándares de calidad muy superiores, ¿no? Y son las condiciones para que el edificio esté asegurado, ¿no? Digamos, desde el punto de vista del incendio, ¿no? Sí, o sea que muchas veces esas normas técnicas de estas compañías pues se hacen son como referencias, ¿no? Para nosotros. Yo estaba haciendo ahora unos cursos a nivel para Andalucía con un nuevo reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Y yo en muchos de ellos hablando de las normativas de forma general, yo estoy convencido que dentro de 10 años, o incluso menos, yo creo que las normativas de contraincendios no las van a redactar los ministerios, no lo va a hacer el Ministerio de Industria, ni lo va a hacer el Ministerio de Fomento. Las normativas contra incendios las van a redactar las compañías aseguradoras, que son los que van a decir cómo tienes que tener tu edificio para que ellos tengan garantía de que ese edificio está bien protegido, ¿no? Claro. Vamos, yo estoy convencido que en poco tiempo se va a hacer así. Así ya se lleva haciendo en otros países, ¿no? Concretamente, FM Global, es una compañía aseguradora que tiene una normativa contra incendios que ellos ya, para que te cojan una póliza de una industria
Aquí en España ya exigen que tú hagas las instalaciones en base a su normativa particular, independientemente que cumplan la normativa estatal, ¿no? Pero es así, ya se está haciendo de esa manera. Puedes cumplir todo lo que dice la normativa nacional, tener tu licencia de apertura, tu licencia de obra y tal, y no tener nadie que te asegure. Por ejemplo. La industria. Por ejemplo, porque no cumplen la normativa de esa compañía de seguros que te dice que no te la asegura, ¿no? Es más, ya se están haciendo inspecciones, me consta, por industrias ya de nuestro entorno, donde si tú quieres seguir con la póliza de seguro, ya la compañía te está exigiendo, porque son industrias que no se tienen que adaptar, por ejemplo, al reglamento de industria, porque son anteriores a la aparición del 2267, ¿no? Ya, que es 2004. Entonces, claro, son industrias que no tienen las medidas, digamos, actuales, ¿no? Ya. Entonces ya estas compañías de seguro le están exigiendo a las industrias que se adapten al menos al cumplimiento del 2267, ¿no? Y los tienen que hacer, porque si no, no le van a renovar las pólizas, ¿no? Ya. Es así, eso se está trabajando ya con las compañías. Bueno, todos conocemos las normas CPREVEN, ¿no? Los DT, ¿no? Los documentos técnicos. Es decir, que es una cosa muy normal. Hemos hecho proyectos de instalaciones de rociadores SFR aplicando la NFPA, porque la legislación española no contemplaba los SFR, ¿no? De rociadores de gran caudal, ¿no? Es decir, hay muchos aspectos de las instalaciones de protección contra incendios que podemos echar mano de otras normativas o otras guías técnicas. Por ejemplo, al principio, cuando se empezaron, que has hablado de las instalaciones de extinción automática en cocinas, cuando empezaron, no había dónde agarrarse, porque no teníamos nada que nos dijera cómo tenía que ser ese tipo de instalación. Afortunadamente, Tecnifuego sacó una guía de buenas prácticas, ¿no? Es decir, bueno, si se hace una instalación de extinción automática, que se haga bajo estos parámetros. Pues de esa guía tiramos todos, ¿no? Porque es lo que había, no había una norma una que regulara el sistema. Hombre, era Tecnifuego, no era cualquier persona que lo elaboraba, con lo cual tenía un prestigio más o menos reconocido, y ahí tiramos de eso. Eso es un diseño equivalente, porque estamos haciendo una instalación que queremos que sea segura, pero no sabemos cómo hacerla. Bueno, pues tenemos una guía técnica que no es la legislación, pero que tiramos de ella para demostrarle a la administración que nuestra instalación es correcta, ¿no? Es segura. Vale. ¿Y en cuanto a los diseños prestacionales? Bueno, el diseño prestacional es una cosa un poco ya más complicada, ¿no? Porque el diseño prestacional es un diseño de una simulación de cómo se desarrollaría un incendio en un establecimiento. Es una simulación de cómo se desarrollaría la evacuación en un establecimiento. Y esa condición, ese objetivo o saber ese parámetro, es un poco ya más complicado, ¿no? Te exige una serie de conocimientos. Una formación superior, unos medios superiores. Sí, un conocimiento en la química y dinámica del fuego, porque es fundamental que los proyectos los elabores con unos fuegos que sean reales, no tendría sentido establecer unos fuegos que no sean reales. Lógicamente. Y bueno, y evidentemente hoy en día también existe un desconocimiento grande por parte del técnico de control de los diseños. Pueden conocer los diseños equivalentes, ¿no? Meredicte, en fin, las guías de Tecnifuego, CPREVEN, FPA, todo eso se puede conocer, pero el tema de los prestacionales hay un desconocimiento porque exige una mayor formación, e incluso por ese motivo en los proyectos prestacionales hay un apartado, o sea, un capítulo dentro de la legislación que es el informe de tercera parte, que son empresas que están reconocidas por la ENAC para hacer esa revisión, digamos, entre comillas, del proyecto, ¿no? Y que el técnico de control tenga la garantía de que, aparte de lo que le cuenta el técnico que le presenta el proyecto, pues tiene otra segunda opinión, en este caso la tercera, aparte de la suya, de una empresa que valora y evalúa los parámetros que se han empleado en ese proyecto prestacional. Porque te entiendo, el técnico que hace el proyecto desarrolla una simulación del incendio en la cual pues establece bajo su criterio pues las condiciones más habituales que se podrían dar en un incendio en un establecimiento concreto y digamos simula, cuando hablamos de simulación, una simulación informática, ¿no? En un programa informático donde establecemos... Eso tiene un paso previo, ¿eh? Porque tú has dicho la palabra clave, es decir, los escenarios de incendio, ¿no? O sea, para hacer esa simulación, yo tengo que primero acordarla, es decir, con el técnico de control que va en el proyecto. Es decir, y para eso existe en la legislación lo que se llama el informe preliminar. Es decir, tú le cuentas al técnico de control
¿Cuál es el problema que tienes en tu establecimiento? Eso es lo primero. Para cumplir con la normativa, entiendo. Claro, mira, no puedo cumplir con la legislación por este motivo, ¿no? Y no incumplo los puntos tal y tal de la legislación. Y no lo puedo cumplir por esto, ¿no? Y demostrarle que también por qué motivo no lo puedes cumplir. Sí, que no es un capricho, sino que tiene una serie de motivaciones que son justificadas, ¿no? Que puede ser un capricho, como te digo, en proyectos de edificaciones nuevos, que a lo mejor el arquitecto quiere hacer un sector mayor, o una logística. Emblemáticos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo. También, pero sobre todo, yo creo que en ese aspecto son sectorizaciones grandes, ¿no? O, ¿qué digo yo? O diseños que no quiera el arquitecto. Sí, aeropuerto, correcto. O diseños que el arquitecto no quiera ocultar una escalera, no quiera protegerla por cualquier motivo, porque realmente. Motivo estético, histórico, puede ser. Son difíciles de asimilar por parte de los técnicos de control, claro. Que te digo. Pero que también existe esa posibilidad, que tú puedas demostrar que tu edificio es seguro, que sin cumplir la legislación. Pero normalmente se suelen emplear más cuando tú tienes el impedimento de conseguir lo que te pide la legislación, ¿no? Entonces, en ese caso, pues lo que haces es un informe preliminar, que ya te digo, dices cuáles son los incumplimientos, el por motivo por lo cual no los puedes cumplir, y le estableces al técnico de control lo que tú le propones, es decir, escenarios de incendios. Que posteriormente, si te valida, vas a simular, entiendo. Correcto. Un técnico de control te puede decir, oye, pues yo también creo que me hagas otro escenario de incendio en este sitio o en esta condición. Cuando hablamos de un escenario de incendio nos referimos a que, por ejemplo, si nos ponemos el caso de un hotel, ¿no? Que tiene 5 plantas, pues vamos a simular un incendio en la planta baja del restaurante del hotel y ver cómo se propaga, ¿no? Y otro escenario de incendio en la cocina del restaurante. Y otro incendio puede ser en una habitación, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor llega el técnico de control y nos dice, no, pero además de estos 2 escenarios, quiero que también me simules, imagínate que tiene un aparcamiento debajo, pues un escenario de un coche que está en el aparcamiento, ¿no? Entonces, digamos, de esta manera se consensúa, ¿no? De forma previa con el técnico de control. Correcto. ¿Cómo va a ser el desarrollo y cuál va a ser el alcance de esa posterior simulación, entiendo, ¿no? Cierto. Por ejemplo, si tú dices una habitación, pero depende de qué planta, a lo mejor tú la simulación del incendio lo haces en la planta quinta, que no es la más grave, claro, que hacerlo en la planta primera, ¿no? Porque el humo contaminaría la vía de evacuación si sube, ¿no? Que asciende, ¿no? Entonces, claro, tú eso lo tienes que de una forma acordar con el técnico de control y eso, todo eso va en el informe preliminar, ¿vale? Ese informe preliminar que revisa a bomberos, que ve exactamente, que incluso le dices de qué forma lo vas a hacer, con qué programa lo vas a hacer, cuáles son los objetivos que quieres conseguir. Es decir, digamos que en ese informe preliminar le vas contando mucha parte de tu proyecto, ¿no? Vale. Antes de ponerte a realizar los cálculos y hacer las simulaciones. El paso 1 sería realizar ese informe preliminar. Correcto. Ese informe preliminar, una vez que lo tenemos desarrollado, lo entregamos al técnico de control, ¿no? Correcto. Y necesitamos su aprobación, ¿no? Entiendo que todo esto viene definido así en la UNE, en la ISO que me ha hablado, para que nos dé pie a nosotros a tener, digamos, la vía libre o el visto bueno para desarrollar con garantía el proyecto prestacional con las simulaciones acordadas, ¿no? Y los escenarios de incendio acordados, ¿no? Pues porque el momento que te pones a calcular ya, hombre, es muy complicado después modificar, ¿no? el tema del cálculo, ¿no? Entonces lo suyo es que ya que te pones a calcular, pues que ya se haga del tirón todos los escenarios que claro, porque los escenarios de entrada son infinitos, con lo cual no puede, claro, o sea, sería inviable, ¿no? Hacer un proyecto prestacional si vamos a simular los infinitos escenarios posibles, ¿no? O sea, que entiendo que se trata de representar o simular los escenarios más habituales, ¿no? O que podrían considerarse más problemáticos, ¿no? De cara a un incendio, ¿no? Vale. Y una vez que tenemos este proyecto, o sea, digamos, ¿esto cómo se desarrolla? O sea, ¿cómo se desarrolla un proyecto prestacional? ¿Con qué? ¿Eso con un programa informático? ¿Eso es de forma analítica? ¿Esto cómo se lo hace? Bueno, se puede hacer de las dos formas. Se puede hacer de forma analítica o se puede hacer con unos programas de cálculo, ¿no? Concretamente, de forma analítica sería desarrollando por técnicas de dinámica de fluidos, ¿no? De ecuaciones de dinámica de fluidos, comprobar exactamente temperaturas en algunos determinados puntos, ¿no? Es verdad que este tipo de cálculos no son muy exactos, ¿no? No te dan valores muy exactos, ¿no? Te dan valores, y además te dan valores muy bajos, ¿no? Es decir, no te dan valores adaptados a la realidad. ¿Son conservativos o son muy conservadores? Son muy conservadores. Pero bueno, evidentemente están allí, ¿no? Normalmente el que más se emplea es en el campo del tiempo del cálculo del tiempo de evacuación. Ahí sí que se suelen hacer con más normalidad cálculos de tiempo de evacuación en edificios que no sean muy complejos, edificios más o menos normalitos. Se pueden hacer apoyados en técnicas de seguridad equivalente en este caso, porque sería normativa extranjera, por ejemplo,
la norma británica que contempla cómo se calculan esos tipos de evacuación, ¿no? O las normas de la Confederación de Asociaciones de Protección contra Incendios Europea, la CFPA, que se hace un programa de cálculo de tiempo de evacuación mediante flujos, ¿no? Porque contempla que en función de que haya más densidad de personas en un sitio, la velocidad de evacuación es menor, claro, ¿no? Y es variable en función de la densidad, ¿no?, que vayas teniendo en cada sitio, ¿no? O bien programas de comprobación de temperaturas en puntos determinados de estructuras para ver si está por debajo de una temperatura crítica o tal, ¿no? Son técnicas, ya te digo, que se emplean de cálculo analítico normal. Pero quizás, vamos, lo que más se está empleando hoy en día... Entiendo que ha habido una evolución, ¿no?, de este tipo de uso de herramientas, ¿no? Claro, claro, eso está llevado... Hay un programa que es el FDS, que es un programa gratuito, que es un programa de la Asociación de Ingeniería contra Incendios Americana, que, bueno, que ya se está utilizando desde hace tiempo, va por su 6ª versión, me parece. Afortunadamente, porque es un programa complicado de utilizar. Mucho código, ¿no? Mucho... Sí, todo va metido por parámetros y por códigos y un poco complicado. Y se han elaborado ya programas más intuitivos, ¿no?, más fáciles de gestionar, ¿no? Concretamente, en el tema de la simulación de incendios, pues tenemos como reconocidos el Pyroxene, que es un programa que realmente se basa mucho en la dinámica de fluidos, ¿no?, en el FDS, pero de alguna forma, ya te digo, es más intuitivo de manejar. O hace poco CIPE, la plataforma de proyectos que se hacen de construcción, pues sacó también un programa que se llama el CIPE Fire, que también más o menos parecido al Pyroxene, ¿no?, que también se trabaja en esos aspectos. Eso concretamente con respecto al tema de la simulación de incendios, ¿no? Después tenemos también la simulación de evacuación, es decir, determinar exactamente los parámetros exactos de una evacuación de un edificio, sabiendo exactamente las velocidades que van teniendo las personas en función de las densidades que haya de ocupación. Se tiene en cuenta el tipo de ocupación que hay en el edificio, ¿no? Tipo de ocupantes, ¿no?, que puede haber, sí, también, claro, incluso, puede ¿no?, haber personas con discapacidad, un tanto por ciento de personas, un tanto por ciento de niños pequeños, un tanto por ciento... Y todo eso el programa lo va asimilando, ¿no?, y de alguna forma lo que te va dando son parámetros de tiempos de evacuación en función de las salidas que estás utilizando, ¿no?, por cercanía y por tal. Y la verdad es que es un programa que es como si hicieses un simulacro, ¿no?, virtual, que te va a decir mucho del edificio. Te va a decir qué vías de evacuación se quedan vacías en un tiempo, con lo cual te interesa desviar más gente hacia esas salidas, porque lo que se interesa al final es tener un tiempo total. Se considera el tiempo total. El tiempo total que sea el menor posible. Claro, no nos interesa tener salidas que están todavía taponadas, o sea, tener un flujo grande, y salidas que se quedan vacías. Ya no hay nadie por allí. Entonces, ese programa te puedes variar, es la única forma de hacerlo. Tú analíticamente no podrías hacerlo. Claro, claro. No Evidentemente estamos utilizando la potencia computacional, ¿no?, que tenemos hoy día disponible en los programas para desarrollar ese tipo de simulaciones, ¿no? Y ante esos dos programas también existe otra técnica, otra forma de elaborar ese proyecto prestacional que no lo hemos comentado, porque hemos hablado de la seguridad equivalente, ¿no?, de comparar si el nivel de seguridad es equivalente al que aplicarías con normativa. Pero también con este tipo de programas puedes también hacer tu proyecto prestacional teniendo en cuenta que tú calculas el tiempo de evacuación, ¿vale?, con el programa de simulación de evacuación, y tú calculas el tiempo con un programa de simulación de incendio, el tiempo en donde las condiciones ambientales en el interior de ese establecimiento se vuelven adversas para las personas que ocupan el establecimiento. Claro. Esas condiciones ambientales pueden ser la temperatura, la radiación térmica, la toxicidad por los gases que se puedan producir, la visibilidad para poder evacuar. O sea, esos parámetros están perfectamente definidos y legislados, ¿no? Si tú consigues en tu proyecto que el tiempo de evacuación sea menor al tiempo en el que se obtienen o se empiezan a producir esos parámetros que son... la evacuación no es segura, ¿no?, a partir de... Tú puedes demostrar que ese establecimiento, ese edificio es seguro. Claro. ¿Vale? Otra cosa después que te pueda exigir el técnico de control que también tengas que demostrar los parámetros para la intervención de bomberos. Claro, o sea, que me estás diciendo que vamos a simular una evacuación en un edificio que está donde se ha producido un incendio, y vamos a, digamos, a comparar el tiempo de evacuación de ese edificio, es decir, cuando el edificio ya deja de no tener ocupantes, porque ya se ha evacuado todo el mundo, y en ese momento todavía tienen que ser, digamos, aceptables las condiciones físicas, ¿no?, que se producen en el ambiente, que tienen que estar por debajo de unos parámetros que están marcados como admisibles, ¿no? A partir de ahí ya, o sea, por abajo, por encima, en función de si es visibilidad o toxicidad, a partir de ese punto ya
que incumplamos con esos parámetros, ya la evacuación no sería segura, con lo cual, si el tiempo de evacuación, si todavía tenemos gente evacuando, ¿no?, con esos parámetros desfavorables, pues entonces estaríamos en un edificio que no es seguro ante una evacuación. Tendrías que cambiar la estrategia del Claro, proyecto para conseguir aumentando el número de salidas, aumentando las escaleras, en fin, consiguiendo que la gente salga del edificio antes de que esas condiciones sean perjudicadas. De hecho, sabemos que muchas veces vemos, y es conocido por todos, que la mayoría de las veces que se produce un incendio, el número de fallecidos, la causa mayor de fallecimiento es más que por quemación, o sea, por abrasión, ¿no? Es porque sí, por la toxicidad. Por toxicidad, porque la gente se queda inconsciente, se desmaya, entonces después se quema, ¿no? Con lo cual es fundamental que las condiciones de evacuación sean las admisibles, ¿no? Muy bien. Pues bueno, yo creo que hemos dado un repaso, ¿no?, bastante interesante. Bueno, la verdad es que yo creo que es un tema que todavía es desconocido incluso por técnicos, por arquitectos, por gente que se dedica al mundo de la construcción. Por técnicos, digamos, que son titulares de estudio, como por técnicos de la administración. Claro. Entiendo que un poco... La administración sí lo va conociendo más, lo pasa, hombre, una cosa es conocer que existe esto, otra cosa es conocer... Validarlo, ¿no? Una cosa es validarlo. Un proyecto. Claro, entiendo yo que por eso hablabas tú de que es fundamental para el técnico de control el tener el apoyo de una entidad reconocida, ¿no?, por ENAC, que le certifique que esa simulación virtual que está viendo, no es ciencia ficción, sino que obedece a parámetros reales, ¿no? Sí, nosotros en Bomberos, cuando llegaron los primeros, veíamos estas cosas como que ya se estaban manejando, pero decíamos que nos estaban vendiendo humo, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Claro, porque estaba relacionado con el tema de humo, ¿no? Claro. Pero claro, porque desconoce exactamente lo que te están... Al final lo que te demuestran, bueno, lo más vistoso es un vídeo que ves cómo evoluciona el incendio, pero quizá lo importante es que tú puedas pedirle al programa en todos los puntos que quieras, en todo el volumen del establecimiento. Todas las coordenadas, ¿no?, del espacio. Y le puedes pedir los datos que quieras que se producen en función del tiempo. O sea, esas condiciones de visibilidad, de temperatura, de toxicidad, que eso te lo da el programa perfectamente, ¿no? Entonces eso es lo que te garantiza que en un momento dado, sabes que en un recorrido de evacuación a una altura de 1,80 a 2 metros, que es donde va la gente, pues sabes perfectamente en los recorridos de evacuación que eso no están seguros. si las condiciones de evacuación de esas personas que están en el interior son seguras o no son seguras, ¿no? Y así de esa forma demuestras que tu edificio cumple, ¿no? Bueno, pues me parece súper interesante la conversación que hemos tenido y la verdad que, bueno, encantado de tenerte aquí. Perfecto. Y espero que todo el mundo pues haya disfrutado de este coloquio que hemos tenido con Germán, que para nosotros es un privilegio poder contar con él, con su ayuda, su asesoramiento. Y bueno, esperemos contar mucho tiempo con él en colaboración con nosotros. Perfecto, cuando queráis. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias.